Fernando Mora, gracias, perdón. Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública, secretario de Administración Local, categoría superior, fundador del despacho especializado en Derecho Público en Abogados, cuenta con numerosas publicaciones relativas al derecho administrativo y urbanístico, siendo conferenciante habitual sobre estos temas en organismos públicos nacionales y autonómicos. El objeto de su ponencia va a ser convenios urbanísticos y seguridad jurídica. Y, bueno, pues Fernando, tienes la palabra. Bueno, como vamos a hablar... Déjalo. Quítalo, por favor. Como vamos a hablar luego del premio y va a haber oportunidad de agradecer, bueno, agradeceros a vosotros, amigos, que estáis aquí para escuchar esta charla y para estar juntos, ¿no? Al Ayuntamiento de Córdoba, por supuesto, a la Caja Rural y a las empresas que financian también el evento, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de un tema que es realmente apasionante porque es un tema muy jurídico. Son todos muy jurídicos, pero este muchísimo más, ¿no? Os voy a contar una cosa que a los mayores me lo vais a agradecer porque os voy a retrotraer a cuando teníais 20 años, ¿no? Y que os acordáis de Savigny, ¿no? Es decir, que era un romanista que le gustaban mucho los conceptos, hasta que su discípulo Jhering pues, se reveló y habló del cielo de los conceptos. El cielo de los conceptos es un cuento de Jhering, estamos en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Este cielo de los conceptos, bueno, resumidamente, es un cuento, supone que un romanista conceptualista se muere y se encuentra ante la puerta del cielo de los conceptos y entonces allí hacen un examen. Entonces pasa el examen y entra en aquel cielo donde prometen que tú vas a poder estudiar conceptos jurídicos al margen de cualquier realidad, sin que nada te inoportune, ¿no? O sea, sin que nadie te interrumpa ni te cuenten cosas que pasan en la realidad, ¿no? Allí, cuando entra, le pregunta, se encuentra con otro que ya llevaba tiempo allí y le dice, bueno, es decir, Jhering no estará aquí. Dice, pues no ni se ha presentado al examen. Dice, pero Savigny era un hombre importante. Dice, bueno, tuvo sus dificultades. Al final escribió un libro sobre la posesión que fue lo que nos convenció para dejarle entrar. Y dice, vete a aquella oficina que allí te van a dar instrumentos. Y entonces cuando van los instrumentos, ve a uno que está con el instrumento de hacer las construcciones, ¿no? Y dice, ¿y usted qué hace? Dice, no, yo estoy haciendo la construcción sobre el contrato. Dice, bueno, pero si el contrato es muy sencillo, que hay que construir. Dice, ve, ahí están las cuestiones. Las cuestiones jurídicas nunca son simples, y cuando se dicen simples es que no se han estudiado bien. Yo llevo aquí muchísimo tiempo y todavía no he alcanzado grandes conclusiones, ¿no? Bueno, pues para eso, esta charla va sobre un dogma. Yo creo que la asociación se crea en función de esto, es decir, de que funcionamos con conceptos dogmáticos y jurisprudenciales que ya no sirven. La realidad ha ido muy por delante. La jurisprudencia y no escucha a la dogmática, a las universidades que están para esto tenemos este foro, y los demás tampoco escuchamos a los jueces, porque cuando dictan una sentencia decimos que la sentencia es horrible y la criticamos, etc., ¿no? Eso pensando que vamos a hacer planteamientos racionales y que van a cambiar las cosas, pero el del derecho no sucede eso, en la vida no sucede que haces un planteamiento racional y las cosas cambian. Bueno, esto lo vemos todos los días, ¿no? La cuestión que yo les voy a plantear, el tema de los convenios urbanísticos, es apasionante. Para que no piensen que es un razonamiento dogmático, conceptual en vacío, voy a contarles la historia de la que viene esto. Es una historia de un amigo que no ha podido venir, pero que seguramente me autoriza a contarla, ¿no? Como estos casos hay muchos. Un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Castrudiales, hace un convenio con una fábrica de conservas, que si a ustedes les gustan las anchoas lo apreciarán, que eran conservas Lolín,
Es decir, son una de las anchoas más ricas que hay en el mercado y posiblemente la industria más importante o más puntera o más conocida por la que se conoce a Casturdiales en el resto de España. Esta industria que de muchos años, o esta empresa, es una empresa conservera, molesta, como su propia dedicación les hace entender, y que se ubica en una zona que se ha ido convirtiendo en terciaria a través de cambios de planeamiento, de modificaciones puntuales, pero que está al lado de un instituto. No sé si se acuerdan del libro Delgado Barrio, aquella sentencia del planeamiento cuando ponía una industria en un lado de la manzana y un edificio en el otro lado. Bueno, pues esto está al lado de un instituto público y rodeado de viviendas. Entonces, el ayuntamiento llega a un convenio con la industria en el que le dice que por qué no saca la industria del municipio y por qué no se la lleva al polígono industrial para no perder los puestos de trabajo de las 20, 30 o 40 mujeres que hacían la labor conservera en la industria. Llegan a un convenio en el cual se va a recalificar aquella zona, Lautin-Uneroski, para que se ponga otra superficie comercial y la propiedad se va a otro polígono con ese dinero, va al polígono del municipio y instala su empresa y conserva los puestos de trabajo. Gracias. Se recurre el convenio. Hay alguien en el municipio, en la corporación, que recurre en el convenio ante los tribunales, pierden el pleito en primera, en segunda instancia, y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria declara que el convenio es completamente ajustado a la ley. Empieza a tramitarse el convenio y el planeamiento, la modificación puntual de planeamiento, y todos los informes sectoriales, no sectoriales, internos, externos, confederación, de todos los lados, son todos favorables. Se aprueba provisionalmente, la aprobación definitiva le corresponde también al ayuntamiento, en la normativa cántabra, para ser una modificación puntual, y llega el momento de que se aprueba y están todos los informes hechos. Y en ese momento se producen unas elecciones locales. Y el Gobierno cambia de manos y pasa de un partido verde que había antes, que era el que había hecho el convenio, Castro Verde, a el Partido Socialista. Entonces, cambia y solo queda el momento de la aprobación definitiva. Pero he aquí que la nueva mayoría dice que no aprueba el convenio. La modificación, no aprueba la modificación. Va al Pleno y, forzado por la oposición, se lleva al Pleno y el Pleno, la mayor parte del Pleno se abstiene, con lo cual no se logra la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante la modificación. Los abogados de la empresa se van, como era un convenio que había tenido una sentencia, se van directamente al juzgado de lo contencioso, un juzgado de lo contencioso de Santander, para exigir la ejecución de la sentencia, porque el juez de ejecución de la sentencia del TSJ, que era en la apelación, era el juzgado de Santander, y van a exigir la ejecución de una sentencia favorable. Que esto, bueno, habría mucho que hablar, tendríamos mucho que hablar de la ejecución de sentencias favorables, pero hay alguna doctrina del Supremo que la sostiene. Y parece razonable. El juez dicta un auto obligando al ayuntamiento a volver al Pleno con el plan, con la modificación, para que lo aprueben. Y vuelven al Pleno y vuelve a suceder otro tanto de lo mismo. Se recurre el auto ante el TSJ de Cantabria, el TSJ de Cantabria dice que la vía no es esa, que en su caso se impune el acuerdo del Pleno. Se impugna directamente el acuerdo del Pleno ante el TSJ de Cantabria y el TSJ de Cantabria dice que el ayuntamiento no está obligado a aprobar el plan. Se recurre en casación y se determina que no tiene interés casacional porque la casación, la doctrina, ya está sentada y es que los ayuntamientos no tienen obligación de cumplir los convenios de planeamiento. Resultado, la empresa cerrada, las trabajadoras en la calle y un dato muy importante. Uno de los dueños de la empresa, de la familia de la empresa, era un concejal de la oposición. Bien, dicho esto, se ve que algo sucede, es una denegación de justicia. Hay otros casos, yo conozco otros casos, y esto sucede no por nada, sino porque hay, no por inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica la crean los convenios.
La posición del Supremo ahora mismo es muy clara. Ahora vamos a verla, es muy clara hasta el momento, y yo creo que es muy interesante hacer una reflexión para ver que tiene la cuestión matices. Dirán ustedes, ¿es que un juez puede ordenar a un pleno aprobar algo? Porque es que hay una norma en la ley de la jurisdicción que dice que los jueces no pueden determinar cómo quedan las normas. Sí, esto ya lo dijo Delgado Barrio en aquel libro famoso de la discrecionalidad, ¿no? Es decir, cuando la discrecionalidad se reduce a cero, sí. Un pleno no es un parlamento, es un órgano administrativo. Y cuando tiene que hacer algo, pues cabe la coerción, como todos los que trabajamos en el ayuntamiento. La primera multa que le mete al juez al alcalde se cumple, vamos, es decir, automáticamente. Bien, entonces, los convenios, ¿qué ha pasado con los convenios en España? Empezaron a hacerse cuando no estaban regulados. Hubo, a raíz del examen de los supuestos patológicos, que eran los menos, ha habido una prevención dentro de la jurisprudencia y dentro de la doctrina muy importante. Una posición defensiva que ha pasado a la ley, relacionando los convenios con la corrupción y demás. Los que llevamos trabajando en la Administración Pública tiempo, hemos visto que los convenios son un instrumento idóneo para resolver las cuestiones, es decir, cuestiones fundamentales que de otra forma no se podrían resolver. Cuando la Administración hace un convenio, y lo hace de buena fe, lo hace para conseguir algo que no puede conseguir sin el convenio. Lo hace para conseguir algo que no puede, no lo hace graciosamente. Para sacar una empresa conservera de un casco urbano, tienes que poner muchos millones encima de la mesa y sacarla gratis, aunque sea beneficiando a la empresa, dándole una calificación que es la misma de la zonal, la que tienes en la zona, pues bueno, pues está bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Que ha habido una jurisprudencia y una doctrina defensiva respecto a este tema. Los convenios de planeamiento, hoy más que nunca, son absolutamente necesarios. Son absolutamente necesarios. Hoy la Administración, o sea, ya no estamos en la época de Yering ni hace 50 años, es decir, ni hace 25. Hoy la Administración no tiene ni el poder, ni el dinero, ni el conocimiento. Y hoy más que nunca los desarrollos requieren de la cooperación con la sociedad civil, con las empresas y con los particulares. Y requiere la Administración ir hacia fórmulas de administración diferentes, que no pueden ser el ordeno y mando, porque ya no se trata que sea malo o bueno, es que no puede. Es que no se puede. Entonces, ¿cuál es la cuestión fundamental aquí? Hay una doctrina del Supremo que voy a intentar exponer levemente. No hay inseguridad en la doctrina del Supremo. Hay alguna sentencia suelta que yo voy a enumerar, no me voy a parar en detalles de sentencias, es decir, y luego vamos a ver la legislación muy rápido y luego vamos a ver la propuesta que yo hago de una posible interpretación diferente. No se trata de criticar a la doctrina, no se trata de criticar al Tribunal Supremo, no se trata de criticar a los ayuntamientos, se trata de aportar algo que pueda hacernos reflexionar y ver que podemos hacer las cosas a veces, a lo mejor, bueno, no digo que mejor, pero de otra manera. El Tribunal Supremo, vamos a ver, todo esto, y no lo cita, las sentencias del Tribunal Supremo está detrás de todo esto, es un dogma, que es el dogma de la indisponibilidad de las potestades públicas. El dogma que aquí es la indisponibilidad de la potestad de planeamiento. El Tribunal Supremo ha dicho que un convenio de planeamiento, bueno, de los de gestión no me refiero a ellos, pues sería larguísimo, es decir, un convenio de planeamiento, el Tribunal Supremo ha dicho, es un contrato, y esto no es poco. Llegar en la dogmática europea a que un convenio de planeamiento es un contrato, ha costado en Alemania y en Italia, ha costado. Es un contrato, y ha dicho, y es un contrato administrativo, y es un contrato administrativo especial. Esto ha dicho. Y esto es curioso, porque si es un contrato administrativo especial, se le debería aplicar, en primer lugar, la normativa referente a los contratos públicos, supletoriamente al contrato público específico,
supletoriamente la normativa de los contratos públicos del resto de contratos públicos y, en supletoriedad de segundo grado, la normativa administrativa y, por último, la normativa civil. Pero lo curioso es que en la aplicación de todas estas normas, al final siempre llegamos a las normas civiles, porque no hay nada que se parezca en la contratación administrativa a un convenio de planeamiento. La contratación administrativa es otra cosa. Y los tribunales, el Tribunal Supremo, llega a la conclusión, normalmente, de que se aplica la normativa civil, por ejemplo, en plazo de prescripción en la exigencia de las obligaciones. Entonces, se aplica la normativa civil, no se aplica la normativa hacendística. La interpretación del contrato. Eso. No se aplica la normativa hacendística, no se aplica la normativa de la responsabilidad extracontractual, sino que es una responsabilidad contractual de 15 años antes y ahora de 5 años. Entonces, qué curioso, tenemos un contrato administrativo donde la Administración tiene unas potestades, que se aplica una norma civil que no está pensada para que nadie tenga potestades, sino que está pensada para el equilibrio de las partes. Con lo cual, la cosa es compleja, no es sencilla. Dicho esto, la segunda cuestión es un contrato, y es un contrato, dice el Tribunal Supremo, sinalagmático. No emplea la palabra sinalagma, pero emplea la palabra de obligaciones recíprocas, que es un contrato bilateral, que es un contrato sinalagmático. Entonces, pero no hace referencia, en ningún caso, mientras yo lo he visto, en los que yo he visto, al principio de indisponibilidad de potestades públicas con este nombre, ¿no? Pero es esto lo que late detrás. Y a continuación, la segunda parte es un contrato y luego dice, sí, pero las potestades públicas son indisponibles. Y, por lo tanto, un ayuntamiento no puede disponer contractualmente de la potestad de planeamiento, porque, evidentemente, antes de tramitar el procedimiento, no puede saber cuál es la información pública, qué van a alegar los particulares, qué informes sectoriales va a hacer, qué informes ambientales va a haber, y, por lo tanto, no puede comprometerlo. Resultado, es un contrato bilateral, de obligaciones recíprocas, pero al ayuntamiento no lo obliga. Ahí el Tribunal Supremo hace un giro y habla de contrato-convenio. Y dice, es que la frase es muy interesante, dice, el convenio no solo tiene obligaciones recíprocas, sino que instrumenta una colaboración en la búsqueda de una finalidad. Pero no se despega, porque dice, sí, el convenio, los dos buscan una finalidad, pero un convenio de este tipo es un contrato, pero lo sigue manteniendo. Pero el ayuntamiento puede no aprobar, porque el particular, según la doctrina jurisprudencial, solo tiene expectativas y, por lo tanto, no tiene derechos. Por lo tanto, no puede exigir a la Administración que apruebe, porque estamos ante una potestad pública que tiene que servir al interés público, no al interés de una empresa que ha firmado un convenio. Tiene que servir al interés público. Y, además, es una potestad que es discrecional. Por lo tanto, el control de los tribunales sobre el ejercicio de la potestad es limitado. Es limitado porque hay una discrecionalidad lógica en ese ejercicio de esa potestad, ¿no? Tercero, pero cuando el ayuntamiento no cumple la modificación o no aprueba la modificación prevista en el convenio, viene el principio de responsabilidad. Pero no pensemos que es el principio de responsabilidad ni esta contractual, porque el Tribunal Supremo, en recientes sentencias, ha dicho claramente que no es una responsabilidad extracontractual, sino contractual, ha rechazado las reclamaciones de responsabilidad extracontractual, porque muy acertadamente, a mi juicio, dice, no, es que yo quiero ver la resolución del contrato, ver los intereses de las partes, porque cualquier convenio no es lo mismo. Es decir, quiero ver qué pasa en la resolución del contrato. No es lo mismo la responsabilidad extracontractual, que tiene unos requisitos, y que muchas veces los tribunales dicen, bueno, entran en una, en otra, o todo mezclado, pero aquí es clara y el Tribunal Supremo ha dicho, la responsabilidad es contractual y, por lo tanto, no puede llegar al tribunal como una reclamación de responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, si la Administración no tiene nada que cumplir, no puede incumplir.
¿Y qué está diciendo el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo está diciendo hay una responsabilidad que busca un principio de justicia y evitar el enriquecimiento de las partes. Por ejemplo, cuando el particular cumpla anticipadamente y entrega el terreno para la zona verde porque al ayuntamiento le interesa obtener la zona verde. Pero, ojo, dice, es una equivalencia que es incluso más desfavorable que la vía de hecho. Porque, es decir, es valorar la finca en el estado original, por ejemplo, cuando se la dieron al ayuntamiento. Que esto hace unos años, o hace unos cuantos años, era favorable porque las valoraciones eran como eran. Pero ahora, con las valoraciones expropiatorias, eso sí, aplicando el criterio expropiatorio, no el criterio de mercado, las valoraciones expropiatorias, evidentemente, hoy son una cosa diferente a lo que eran hace 10 años. Son completamente diferentes en cuanto a lo que vale el suelo en la expropiación y ahora que es mucho más desfavorable. Entonces, no es una responsabilidad por incumplimiento, no es una responsabilidad por daños y perjuicios. Lo que está diciendo, a mi juicio, es que es una responsabilidad, coherentemente con lo que ha dicho de que no está obligado, es una responsabilidad que busca el reequilibrio para evitar que una de las partes, la Administración en este caso, pero podría ser la otra también, pues tenga un enriquecimiento injusto. Esto es lo que yo entiendo de la doctrina del Tribunal Supremo. Ahora veamos, es decir, qué interpretación cabe, porque aquí hay poca dogmática, pero hay una cierta dogmática, hay una tesis excelente que le recomiendo del profesor Huergo Lora, que es un estudiante, se la recomiendo enormemente. Es decir, no el libro de los convenios urbanísticos, sino el de las potestades, su tesis doctoral, que es sobre los contratos sobre potestades administrativas. La cuestión es la siguiente: la legislación autonómica ha ido detrás y la estatal. La estatal, el texto refundido, ¿qué dice? Dice tres cosas. Son contratos administrativos, no quiero entrar en ese tema ahora porque me llevaría mucho tiempo, cualquier contradicción de la ley los hace nulos, tampoco quiero entrar en esa cuestión porque habría mucho que hablar, y además no pueden imponer a las partes privadas obligaciones más allá de la ley. Sí que pueden. Lo que quiere decir es que no pueden forzar al particular, porque normalmente cuando se firma un convenio de planeamiento es que para el particular haga algo, se comporte de una manera que la Administración no podía obligar de otra forma. Pero lo que está diciendo es que no sea un chantaje, que ya lo conocemos, como es, y esto existe. Existe. Que no sea, te doy el cambio de planeamiento, pero a cambio me tienes que ceder el 15%, el 20%, porque no te lo puedo imponer. Eso no cabe. Bien, pero dicho esto, las legislaciones autonómicas dicen todas, menos Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha, dicen no se podrá comprometer la potestad de planeamiento. Y remato con lo que dice la jurisprudencia. La potestad de planeamiento después del convenio ha de permanecer intacta. Dice, intacta, como si no hubiera convenio. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley asturiana? O sea, las legislaciones autonómicas trasladan el dogma directamente. ¿Qué dice la asturiana? ¿Qué dice la y la castellano-manchega y la extremeña? Lo tengo por aquí, lo tengo que leer porque es difícil, pero estos han visto, quien haya sido el responsable, ha visto la cosa de otra manera. Dice, los convenios urbanísticos de planeamiento solo tienen el efecto de vincular a las partes del convenio en lo relativo a la iniciativa y tramitación de los pertinentes procedimientos para la innovación del planeamiento sobre la base del acuerdo sobre la oportunidad, conveniencia y posibilidad de una nueva solución de ordenación. Entonces, son un contrato. Ojo, que en otros sitios ha costado llegar aquí, en Alemania e Italia, a ese concepto ha costado llegar, Es decir, que si eran unilaterales, que si eran actos condicionados, etc. Es un contrato, y es un contrato de obligaciones recíprocas. Tal como es la construcción que yo he hecho hasta ahora, los convenios no sirven para nada, a la basura. No hay una sola empresa, yo le diría a cualquier empresa que no firme ningún convenio. No sirve ningún convenio, ¿por qué? Si la Administración quiere algo de ti, que modifique. No sirve para nada el convenio. Es más, es muchísimo peor. Tengo otros casos,
O sea, Esto hay es otros compatible con lo que siempre ha existido, porque yo una concesión administrativa, que al final es un contrato, siempre tiene la Administración la facultad de interpretación unilateral y de rescate de la concesión, que es una rescisión unilateral, que se traduce al final en una cuestión económica. Luego... No, pero verás. Entonces, el Tribunal Supremo hay un momento que se le pregunta y se le dice, es usted, en una aclaración, ¿es esta la interpretación que usted hace del artículo 1124? Y el Tribunal Supremo en un auto dice, no. Lo que le estoy diciendo a usted es que el artículo 1124, es decir, del Código Civil, no se aplica. ¿Qué dice? Perdonad que os recuerde, porque yo soy administrativista y a mí me cuesta el civil, que os recuerde. ¿Qué dice el artículo 1124? Que en las obligaciones recíprocas, la parte que ha cumplido tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la otra parte. Primero, in natura. Segundo, si no puede ser, en equivalente, con daños y perjuicios, o a la resolución del contrato con daños y perjuicios. Y aquí dice, no. Aquí no opera el artículo 1124. Bien. ¿Qué dice el dogma? ¿Qué dice este dogma de la indisponibilidad de las potestades de planeamiento? Está diciendo a la Administración, tú tienes que ejercer la potestad de planeamiento en aras o en pos del interés público. Del interés público. Pero ¿qué pasa? Que antes ha habido un convenio. Y ese convenio no es un convenio cualquiera. El texto refundido estatal dice que es un convenio que aprueba el Pleno, que es un convenio que aprueba el Pleno de forma bifásica, aprobación inicial y aprobación definitiva, con una exposición pública que contiene las leyes autonómicas por el medio, con unas obligaciones de transparencia y claridad, con alegaciones, con posibilidad de impugnación. No es el plan, pero cuando el Ayuntamiento firma un convenio, ha tomado una decisión sobre el ejercicio de su potestad discrecional. Y ha tomado una decisión, sobre el ejercicio de su potestad discrecional que es, ¿qué obligación ha asumido a mi juicio el Ayuntamiento? Ha asumido una obligación de hacer. Esa obligación de hacer, es decir, puede ser de resultado o de medios. No, en la doctrina civilística tampoco la división es clarísima. Es decir, pero me vale cualquiera de las dos. De medios, ¿qué sería? Que se compromete a tramitar el plan de forma diligente, en función de lo que se ha comprometido en el convenio. Y que pudiera ser que si durante el procedimiento aparece que ese no es el interés público, porque aparece un particular que presenta una mejor solución o que esa solución no es válida, o aparece un informe sectorial que dice que no se puede aprobar el plan, pues no se aprueba. Y la Administración cumple, y no tiene ninguna responsabilidad, cumple. Pero también puede interpretarse que se compromete a aprobar el plan, salvo que surja un motivo impeditivo, un caso fortuito o una imposibilidad legal. Yo puedo aprobar esto, me comprometo, me da lo mismo, de la forma en que se haga. Posiblemente la forma más aceptable es la que yo digo, yo me comprometo a tramitar diligentemente, pero con una idea de plan, que es la modificación que yo ya he acordado como pleno, en el caso que yo ponía esto ratificado por un tribunal. Es decir, entonces yo he dicho que para el interés público es importante sacar la empresa conservera del núcleo. Empiezo a tramitarlo, pero pudiera ser que luego eso no fuera así y se mostrara por la información pública, por los informes, que no es así. Pero entonces, lo que tiene que hacer la Administración es razonar discrecionalmente. Tiene que hacer un ejercicio de su potestad discrecional de forma comparativa. Tiene que decir, yo me comprometí a esto, pero va a ser que no. Dentro de su discrecionalidad, va a ser que no, porque ahí está otra solución que es mejor. Va a ser que no, porque no es legal. Y no se trata de que estemos de acuerdo, no, sino que se haga un razonamiento lógico. Pero lo que no puede ser es que cuando llego a la aprobación definitiva con discrecionalidad cero, yo determine que políticamente no me interesa ni me gusta. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí aparecerían las obligaciones, aparecerían lo que valen las cosas, que es muy importante, porque yo te doy X, hay una sentencia del Supremo que hace un giro, que es un tema que da unos aprovechamientos urbanísticos y luego la modificación da menos aprovechamiento y sí da una indemnización en base al aprovechamiento, bueno, porque decía que ya estaba el precio. Y lo importante aquí es lo siguiente, porque, bien, la Administración puede no incumplir, sino cumplir
no aprobando la modificación. Pero si no tramita con determinada diligencia, pero si no tramita con dolo, pero si tramita en una mora delirante, como pasa con las cuestiones estas, ¿qué pasa en las obligaciones de hacer cuando el deudor te sitúa en mora? Pasa que entonces los riesgos empiezas a correrlos tú. Entonces, ¿qué sucede? Que si la Administración no cumple en la forma que estoy diciendo, entonces pasamos al artículo 1101. Y el artículo 1101 sí que habla de incumplimiento incontractual, pero no habla de equilibrio, habla de daños y perjuicios. No habla de daños y perjuicios, habla de que el particular tiene que ponerse en aquella situación económico-patrimonial que le hubiera determinado el cumplimiento del contrato. Entonces, lo que demanda la seguridad jurídica, si queremos que los convenios sirvan para algo, y sí que sirven, sin faltar el respeto al dogma de la indisponibilidad de las potestades de planeamiento, tenemos que convenir que cuando una empresa firma de forma transparente, con todos los parabienes, un convenio, cuando firma un convenio, no puede ser que llegue y el ayuntamiento no está obligado a nada. No puede ser, porque entonces no sirven para nada, ¿no? Dicho esto, esto es una posibilidad de comprensión que ya está dicha en la dogmática, yo solo la he encontrado en este sitio, en una elaboración general. En Alemania e Italia se ha discutido muchísimo cómo esto, tienen sus más y sus menos, pero no sería costoso, es una interpretación respetuosa con la dogmática y dice, sí que el ayuntamiento se obliga a lo que se ha obligado, no se puede obligar a tramitar, a que se va a aprobar la modificación, porque no puede, pero sí se obliga si encuentra otra solución mejor, decir, esta es mejor para el interés público, ¿y por qué? Entonces, bueno, yo después de esto, yo creo que si algo de esto hacemos, no nos dejarían entrar en el cielo de los conceptos. O sea, segurísimo que no. Si mantenemos el dogma, como se mantiene ahora, igual entramos, ¿no? Nada, muchas gracias. Bueno, muy puntual.